Bueno, buenas noches. No sé cómo están, la verdad. Estaba terminando de preparar todo. Esperen que estoy con el problema con el retorno. Y saben que me recontra redistrae. Ahí estamos, más o menos. Cuestión. Quería tratar esto de lo que es la teología de la liberación. Lo hemos hablado mucho y mucha gente lo está esperando. La idea es que se haga ameno. Estuve viendo mucho esto de cómo ver de transmitirlo, ¿no? Porque es un tema muy delicado, algunos dirían que sin importancia, pero para mí, más los tiempos actuales, como que tiene mayor relevancia. Eh, em, Voy a como tratar de leer un poco las notas porque realmente anoté todo en un blog de notas de estos comunachos y los libros. Dice así, al que le interese más profundizar a futuro, me los puede pedir. El número de WhatsApp puede tener ahí arriba. Ahora no lo reviso hace un par de días porque con estos cambios que hubieron en WhatsApp tengo que ponerle ¿cómo se llama? El, el número de WhatsApp, pero del canal al teléfono, dejar abierto en el WhatsApp convencional, ¿no? Porque antes no te dejaba, ahora se abrió esto de que puede uno tener dos cuentas abiertas, ¿no? Y como ya estaba usando otro programa, em, me cerró y bueno, por cuestiones de que soy medio colgado en ese sentido, se me fue. Pero es importante primero saber que no voy a ser muy meticuloso, o sea, la idea es que cada uno se involucre en la medida que considere necesario, ¿no? Primero porque ya de por sí creemos saber mucho de lo que respecta a esto, pero realmente uno se mete en estos temas filosóficos más que nada porque no sabemos qué creemos. O sea, realmente si uno se pone a ver, ¿no? No sé, por ejemplo, qué hizo Cristo, según qué pensador estoy más cerca yo, ¿no? En pensamiento, ni siquiera sabemos porque no conocemos los pensadores, no conocemos las teorías, ¿no? Y es un poco esa la idea, ¿no? Empezar a traer luz si se quiere en esta manera. Y siempre en base, ¿no? A este versículo que es muy duro que dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, ¿no? Por eso considero muy necesario que el cuerpo de Cristo se empiece a introducir en estos temas. No para estar a favor o en contra, sino para empezar a decir qué espíritu opera detrás, ¿no? De cada filosofía. Y eso sí nos compete, en mi opinión, ¿no? Y bueno, una vez aclarado esto, creo que es necesario mencionar los dos libros, ¿no? En los cuales están hechos. Uno es el libro de Roger L. Smalling, que es un teólogo que dejó el estudio ahí en tercer milenio, que es donde sigo estudiando no teología en mis tiempos libres. Y después el otro, el libro, ¿no? Que se considera padre incluso en el movimiento católico, porque de acá, digamos, es como que empieza todo esto, ¿no? Que fue el sacerdote peruano llamado Jorge Gutiérrez. Y bueno, el libro se llama como el tema, ¿no? Teología de la liberación. Estaba viendo que en los apuntes está todo con muchos errores de ortografía, así que creo que lo mejor va a ser como que lo lea un poco y lo nombre. Pero bueno, vamos a empezar primero con lo de Roger L. Smalling, que dice, es un movimiento que anuncia la necesidad de participación del cristianismo en la llamada, ¿no? Lucha de la liberación o de las clases bajas oprimidas y política, sobre todo, ¿no? Políticamente, dice, y afirma la validez de cualquier medio para alcanzar la liberación, o sea, dicha liberación según ellos. Por eso hablaba al principio esto de que es importante, porque para los cristianos tenemos un concepto de liberación, no de ser libre de las tinieblas, de toda influencia demoníaca en todo lo que ello compete, ¿no? Alcanzando, ¿no? Una vida de santidad que es oír, estar en conexión todo el tiempo con Dios y dejar todo aquello que no es de su agrado. Y ellos consideran la liberación justamente eso. Técnicamente va desde lo básico, ¿no? Que sería abolir la propiedad privada, que todos, digamos, dejen de ser el hombre que conocemos hoy, sino que
como que trascendamos, ¿no? Y vayamos hacia una supuesta libertad que vamos a alcanzar en algún futuro, ¿no? Y va un poco también por eso, ¿no? Porque la crítica a esto va justamente porque donde más se avanza en esos sistemas, en mi opinión demoníaco, me voy a hacer cargo, más se persigue a los cristianos. Y es esa mi incógnita de si tan bueno y tan libre es uno, ¿no? Con la supuesta teología de la liberación, porque siempre termina en lo mismo, ¿no? Gulags, persecución del cristianismo, torturas e incluso muchas veces, ¿no? El martirio, o sea, la muerte por seguir a Cristo. Por ahí quienes más les interesa profundizar en este tema van a tener que, de lectura obligada, ¿no? El libro de Max Weber, ¿no? Que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista, ¿no? Por supuesto, no adhiero al 100%, pero desde la concepción, digamos, sociológica, a él se lo considera el padre de la sociología moderna, explica muy bien por qué esta gente no ataca tanto los fundamentos bíblicos a tal punto, ¿no? De tergiversarlo todo, absolutamente todo. Volviendo, ¿no? a los apuntes, como habíamos dicho, que se afirma cualquier costa, cualquier objetivo, ¿no? Para alcanzar dicha liberación. Yo cito a Maquiavelo que dice: el fin justifica los medios. Para ello sí, ¿no? Después, para hacer un poco, ¿no? de contraste, puse Mateo 6:33 que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas las cosas van a ser añadidas. No añadí, digamos, la parte B, pero sí esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? De manera que ya no estamos con conceptos humanos, esto, en cierta forma, digamos, no usaría esa palabra, pero para que se entienda, tanto para el cristiano promedio como el que viene por la parte filosófica, es trascender los conceptos humanos, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo, que a diferencia, ¿no? de los demonios, de este tipo de pensamientos, es bien interesante porque siempre lo decimos, sobre todo en los live, las tinieblas coercionan, todo el tiempo te imponen, no te dejan. En cambio el Espíritu Santo, que traigo un versículo que viene muy bien para aclarar, dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Yo siempre añado también en este tipo de charlas, eso incluye la económica. Vemos que después de cada avivamiento hay un gran mover de bendición económica, ¿no? En el país que se abre al Espíritu Santo. De nuevo, en mi opinión, está muy conectado, ¿no? Porque vamos a hablarlo muy a fondo, ¿no? en los apuntes, pero al Espíritu Santo, en resumidas palabras, se lo invita. Las tinieblas no se lo invita y lo tenés todo el tiempo acosándote si se quiere, y la única manera de echarlo es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? No voy a extenderme en eso porque se supone que quienes están escuchando el podcast no siempre conocen un poco de la palabra, ¿no? Seguimos con los apuntes, dice: no queda ahí, incluso recomienda el conflicto armado, o sea, literalmente llaman a hacer una revolución armada, como necesario si todos los medios pacíficos fracasan. O sea, no es novedad, ya que el marxismo lo dice explícitamente en sus principales autores. Y sobre todo esto en sus prácticas totalitarias vigentes, más cercanas a América Latina, el llamado Foro de Sao Paulo, que han escuchado a estos personajes, ¿no? Hablando respecto a esto. Esperen que pausa un segundo. Ahora sí, estaba tomando un té porque ando con la garganta media, entonces té y miel ayuda muchísimo. Seguimos, dice: pero no es solo un llamado a que los creyentes no crean un falso concepto de justicia social, ¿no? Y ahí yo me atrevo a añadir, ¿no? Esto, que dice: esto es robar a unos, dice, para que el que administra dicha caja, ¿no? Dichas riquezas sustraídas por la fuerza, se haga rico utilizando la retórica de los pobres y oprimidos. Es decir, con la excusa de ayudar al pobre, hay gente que se enriquece ilícitamente con la excusa, ¿no? Me gusta mucho resaltar eso porque parece solo teoría, pero solo basta con ver los distintos países, ¿no? que creen en este llamado justicia social. Y si volvemos al versículo anterior, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, estamos hablando de una justicia divina, si se quiere. Quizás el concepto no es el más
correcto, pero para que se entienda, ¿no? Y ellos están hablando de una justicia social, humana, ¿no? Pablo diría carnal, demoníaca, ¿no? Y seguimos enseguida con el libro, ¿no? Que dice los orígenes del llamado sacerdote padre peruano llamado Jorge Gutiérrez. Y bueno, y su libro, como dijimos anteriormente, el libro de la teología de la liberación. Se las notas de sus libros, anécdotas y resumen propio, ¿no? También cabe destacar que solo hice las primeras 50 páginas por cuestiones de tiempo, ¿no? Y también porque si iba a ser muy largo, imagínense que solo la breve introducción, entre comillas, vamos 10 minutos, ¿no? Eh, Así que vamos a tratar de hacer más o menos media hora y si llego a leer el resumen de las 50 páginas sería un golazo. Dice, un libro que envejeció muy mal viendo y considerando los países donde avanzó dicha agenda. Dice, y lejos de la liberación endemonió y paganizó toda la tierra. Para mal y tristemente cita Gramsci, dice, tomen los medios, la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Que de nuevo, quienes están en la batalla cultural van a conocer dicho autor y lo que ha promovido, ¿no? Merece mucho estudio este personaje, aclaro, para entender esta posmodernidad, ¿no? Para ser justos o tratar, dice, empieza definiendo lo que es teología y liberación. Divide en A y B, ¿no? Teología como saber, dice, como practicante católico y resalta la separación de la teología y la espiritualidad, que en eso medianamente uno puede adherir, ¿no? Después, la teología como saber racional, dice, en resumen, lo espiritual y lo racional. Pero mi problema es que ya enseguida cita a Marx, ¿no? Dice, conocida frase, los filósofos se limitan a descubrir el mundo, de cambiarlo es de lo que se trata, ¿no? Parafraseando y leyendo entre líneas, miren que sigo acá arreglando cositas, dice, él está llamando abiertamente a una revolución, ¿no? Si es que en realidad, digamos, no es de izquierda, añado yo, porque dice, porque, digamos, hay lugares donde no existe esto de que se avanzó en dicha agenda, ¿no? En ese caso sí, ellos se abogan ser progresistas, ¿no? Y rebeldes, pero en los casos, por ejemplo, Cuba, Venezuela, no me gusta ser muy recurrente, pero no hay Rusia, no sé, Nicaragua, Norcorea, China incluso mismo. Quizás no en todos los aspectos económicos, China y Rusia no estén tan cerca de esto porque tienen ciertas cuotas, ¿no? de libre mercado, pero en lo que respecta a los pensamientos de izquierda y sobre todo totalitarios, ¿no? Sí se ve mucho de esa impronta. En ese aspecto, digamos, podríamos asegurar de que ellos, siempre que no sea una línea de pensamiento donde se abogue por la libertad individual, por lo cual lleva una libertad colectiva, ellos abogan por un conservadurismo si es que el régimen vigente o gobierno, si es más abierto, no es de izquierda. Entonces podemos de nuevo hablar de que están abogando por un conservadurismo si se quiere de izquierda, si me permiten, ¿no? Sé que es medio difícil porque normalmente cuando esta gente habla de qué es alguien conservador, no llegan a entender el concepto de decirle que en este aspecto ellos son conservadores en sus tiranías totalitarias. Enseguida cita Sastre, dice, y me limito a los autores, dice, por poca relevancia teológica, dice, esposo de Simón de Beauvoir, ambos contratados por la URSS para hacer propaganda, por supuesto no de manera gratuita, sino a costo del hambre de la misma Unión Soviética, ¿no? Sastre cita a Marx, dice, el marxismo como marco formal a todo pensamiento filosófico de hoy no es superable. Eso dice el querido Sastre, ¿no? Dice, alude que la Biblia llama a hacer una revolución, no hace ninguna cita. Dice, bueno, ya que en mi cita añado, no aparece un evangelio, ¿no? Según San Marx. Bueno, sigue citando a Girardi, quien tiene un libro, ¿no? Que se llama Marxismo y Cristianismo, también caso de estudio, y habla un poco, ¿no? De lo que es doctrina y fraternidad, ya que no todo, digamos, es meramente filosófico marxista. Después va al punto 2, que se llama reflexión crítica, habla del servicio al cual
de lo cual dice el mayor de ustedes, exhortando a Jesús, ¿no? De los apóstoles, para el que sirva a su prójimo, ¿no? Dice servicio real, perdón, servicio real. Bueno, no, ahí sí cita un poco de un versículo, pero quitándole un poco el contexto, ¿no? Después sí cita un poco, dice, habla de caridad como eje central y cita a Hegel, un personaje no interesante, ya que también en el anterior citan a Jesús, pero en este citan a Hegel, dice otro autor pre-marxista, puesto que fue antes que Marx, dice, que apoyó la célebre frase que se le adjudicó a Nietzsche, perdón, Dios está muerto. Ese es el nivel, ¿no?, de argumentación que tiene el padre en su libro. Esa frase que, bueno, como decía, se le adjudicó a Hegel, pero, perdón, se le adjudicó a Nietzsche, pero es de Hegel. Después de esto, ¿no? Añade un poco de su biografía, que él fue un creyente, ¿no?, en sus inicios, pero abandonó su fe a costa de ahondar, si se quiere, en la filosofía. Yo lo llamaría no espíritu de Grecia, porque siempre que hablamos de alguien que se mueve desde una manera racional, ¿no?, y ve que el tipo de autores que había en Grecia y cómo, digamos, en la Biblia, digamos, en cierta forma se lo menciona en más de una ocasión, estamos en condiciones de decir que hay todo un, ¿cómo definirlo? Un sistema que aboga, ¿no?, por poner la sabiduría humana, entre comillas, ¿no?, por encima de la de Dios, ¿no? Después, para quien quiera profundizar en esto que hablábamos de Hegel, dice, pueden ver la película, contrapartida, por supuesto, el pensamiento de Hegel, Dios no está muerto, para profundizar la temática y profundizarlo de una manera light, ¿no? Porque tiene un muy buen contexto y todo, ¿no?, un trasfondo desde lo académico, y es bastante divertida de ver. Seguimos un poco con las notas, dice un poco el sesgo de confirmación citando a Spoular, una teología que ya no fuese actual sería una teología falsa, entre comillas, ¿no?, dice Spoular, y dice adhiero por el espíritu, pero no por el marxismo, y en tal caso solo predicaría a los ricos, ya que atañe bien aventurados a los pobres, ¿no?, de espíritu. Dice en el versículo original, ¿no?, de los cuales de ellos es el reino de los cielos. Porque imagínense si ya digamos, tomando su preconcepto de que todos los pobres son absolutamente buenos y no existe maldad en ellos, uno simplemente tendría que ir a predicarle a la gente más adinerada, ¿no?, más bendecida, si se quiere, y voy a profundizar en eso, porque ¿para qué predicarle a alguien, no?, cuando te citan que de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Dice hablar después un poco de lo profético, que no me tomé el tiempo de corregir porque vuelve a citar a Gramsci, ¿no? Luego habla de la liberación desde la impronta marxista, como la lucha de clases, ¿no?, de no liberarse de las tinieblas, que dicho de paso son coercitivas, ¿no?, volvemos a aclarar, y no dan chance a optar, igual que los regímenes que ellos defienden, ¿no? Bueno, la parábola del hombre fuerte, quizás para entrar en más detalle de esto de lo que decíamos al principio, dice, hay otro factor común que técnicamente en principio sería lo que decíamos al principio, tinieblas y Espíritu Santo. Uno está captado, si se quiere, vamos a tomar el vapor como ejemplo, y uno no puede liberarse en sus propias fuerzas, sino, dice la palabra, que hasta que el hombre fuerte tiene todo con él, digamos, en paz, entre comillas, hasta que viene alguien más fuerte que él, ¿no? Y la Biblia aclara que es el Espíritu Santo, Jesús, y puede más que él, ¿no? Entonces se le saquea todos los bienes, ¿no? En este caso, generaciones, todo lo que puedan, por algún interés no tener al enemigo, tener en su patrimonio, si se quiere. Y seguimos con las notas que dice, también el creyente promedio de desconocer a sus autores y sus teorías, ¿no? Cae de redondo, como citábamos al principio, mi pueblo perece, es decir, muere por falta de entendimiento, ¿no? Termina llamando la acción de nuevo, ¿no? Pero dice, envejeció muy mal debido al autoritarismo contra el cuerpo de Cristo, ¿no?, donde se lucha contra el capital. Y se sigue con la teoría de la liberación y desarrollo en los subtítulos del libro, ¿no?
Dice, argumenta que la desigualdad es impuesta, ¿no? Y afirma que las llamadas revoluciones sociales son espontáneas, entre comillas, y que no es que los países pobres les interese imitar a los países ricos. Y bueno, eso es lo que dice, ¿no?, el padre en este subtítulo Liberación y Desarrollo, y yo le pongo, sin ser economista, uno afirma que la desigualdad no es nociva, es lo común. Y cómo se genera la riqueza sin que quede en manos de... perdón, cómo se genera riqueza sin que quede en manos de quien la genera, ¿no? Ya que hablamos de desigualdad. ¿Cómo se le explica al padre el caso del héroe de David que no quiso redistribuir la cosecha de legumbres a los filisteos y que defendió la propiedad privada con una guijada de buey? Dice, o por mencionar al casi apóstol, ¿no? Que cumplía todos los mandamientos de su juventud, pero sí fue un impedimento en la Biblia, ¿no?, que dice venderlo todo y darlo a los necesitados y seguir a Jesús. Nótese que Jesús no coercionó al joven rico, ¿no? No lo maldijo y no lo condenó, ¿no? Entonces vemos otro punto de vista que quizás los predicadores normalmente no lo ven, al no quizás empaparse tanto en estos conceptos no filosóficos, que creo yo que es importante empezar a hablarlo, porque nos han llevado una gran ventaja, ¿no? Después, otra cosa no digna de destacar es que hoy en día ni aún en los barrios humildes se encuentra alguien que cumple todos los mandamientos, y mucho menos no desde su juventud. Después cita a Schumpeter y después otra vez a Marx. Luego a Colin Clares, socialista democrático del Partido Laborista, que argumenta en la actividad económica no es el objetivo la riqueza, sino el bienestar. Lo cual podría decir uno, ¿no?, que está relativamente a favor. Por supuesto que el dinero es un medio y nunca un fin, pero por ejemplo, Salomón decía que debemos procurar la sabiduría más que el oro y la plata, ¿no? ¿Y acaso dice en la escritura, y Dios maldijo al hacerlo rico? ¿O fue una bendición? Les recomiendo que puedan investigar en sus Biblias la vida de Salomón y cómo es que él adquiere la sabiduría, ¿no? Por otro lado, ¿por qué siempre los tiranos de izquierda terminan haciéndose ricos, ¿no? Curioso. Un gran ejemplo no es el del hijo pródigo. También pueden buscarlo en sus Biblias para que no se haga muy largo el video. Vamos 22 minutos, así que imagínense. Ya estamos igual terminando las primeras 50 hojas. Dice, un tal Beldung dice que el libre mercado es insostenible, ¿no? ¿Por qué? Literalmente no hay un porqué, no argumenta el porqué. Cita que según dice que el sistema es para enriquecerse uno, pero yo añado, no aplica al Vaticano al volverse pobre y redistribuir lo propio, siempre con lo ajeno. Como dice el espíritu de la pobreza y la envidia, siempre generoso con el dinero ajeno. Más también la movilidad social no se da en regímenes de izquierda, lo pueden buscar, ¿no?, en los distintos estudios que hay en la actualidad. Solo basta, dice, con oír los relatos de los hermanos en Cristo que se escapan de los malvados países capitalistas, no, se escapan literalmente de países con sus ideas, ¿no? Vuelve a citar a Marx, al hombre nuevo. El hombre nuevo no se definiría, no se perdón, dice, cita Marx y su relato, su teoría del hombre nuevo. El hombre nuevo no se definirá por su tener, sino por su ser. Por eso la abolición de la propiedad privada no ha de ser concebida solo en el sentido de su goce inmediato, ¿no?, y exclusivo, no solo en el sentido de la posición, sino del tener. Yo añado sofismos, ¿no? Sofismos para quienes no sepan por ahí estos conceptos de filosofía. El sofista es un hablador, un embustero que te seduce con palabras bonitas, pero al final no, su fin es la muerte. Así seguimos por la Biblia, ¿no? Hay un versículo de los Proverbios que dice, hay gente, hombres, que sus caminos le parecen buenos, pero su fin es la muerte, ¿no? Júzguenlo ustedes a la luz de la historia si el fin de estas ideas no fue la muerte, ¿no?, y el hambre. Bueno, después habla un poco del marxismo-leninista, ¿no?, que justamente fue eso. Cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín, ¿no?, Lenin se dio cuenta que por debidas cuestiones económicas que no vienen al caso, una de ellas fue
los controles de precios, ¿no? Y que el Estado literalmente trate de regular todo, la gente no podía crecer, no podía desarrollarse, ni siquiera en su pensamiento y mucho menos en su economía. ¿Qué hicieron? Optaron por tener, sí, un sistema totalitario, perdón, con pequeñas cuotas, pequeños lugares de libre mercado. Y por eso podemos ver una China que hoy vende, importa, no sé, cosas como marcas. Iba a citar un poco de celulares y cosas así, pero no viene al caso. Entonces vos decís, en unos periodos, sí, literalmente el Estado regula, pero digamos en cierta forma, por ejemplo, podemos ver cómo el mismo dictador vigente en Rusia les rublifica, si se quiere, el 80% de su ganancia y el 20% se lo deja para que lo usen de la manera que quieran en dólares, ¿no? Cosa que hubiera sido impensado, ¿no? En la época de la Unión Soviética. Entonces, vemos que ellos mismos, en cierta forma, se dieron cuenta que su sistema es imposible de aplicar, imposible de que funcione y dejan que la gente empiece a decidir por sí misma, porque no es necesario que el Estado literalmente controle todo, sino que para que alguien se desarrolle tiene que empezar a valerse por sí mismo. Es duro, por supuesto, pero una cosa es ver a la luz de los hechos, ¿no? Como a lo largo de la historia y aún vigente Colombia, con Petro, ¿no? Chile, Juan Domingo Biden allá en Estados Unidos, y qué pasa con los condados demócratas, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, de nuevo, lo de siempre? Entonces podemos afirmar que si estaríamos hablando de que esta dicha teología de la liberación estaría funcionando, ni siquiera estarían tan mal y tampoco estarían persiguiéndonos los hermanos creyentes. Pero vamos a seguir con la cita. Es el proceso de la liberación de la cual se critica el desarrollismo y a la revolución social. Vagamente dice que es inevitable dicha revolución. Y volviendo a lo anterior de Lenin, ¿no? Cómo terminaron los experimentos y aún vigentes revoluciones. Cómo tratan los paladines a la justicia social, dice a los creyentes en todos los países de izquierda. Y recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no para tampoco enojarse con aquel hermano, ¿no? Que aún sigue metido con este sistema de pensamiento, porque literalmente no es su culpa, o sea, literalmente te captan o te hacen vender lucecitas de colores, ¿no? Piedritas de colores y no saben qué es lo que ocurre, ¿no? Después de cuando no se empiezan a cumplir dicho Edén en la tierra, ¿no? Después sigue en el punto B, hambre, agente de su destino, dice. Habla de dominación y opresión, ¿no? Y más delirios que vemos de cómo son ocupados por el sueño americano, ¿no? Es bien interesante también porque no es el sueño cubano o el sueño norcoreano. Siempre se habla del sueño americano porque es donde uno puede ir y hacer su vida y rehacer su vida cuando se escapa de estas tiranías y no al contrario la gente irse a Cuba o a Norcorea o cualquiera de estos países y tener su casa, su auto, ¿no? Darle una educación de calidad genuina a sus hijos, ¿no? Después, bueno, vuelve a citar a Marcuse, el padre Gutiérrez. Y bueno, un poco irónico, digo, ¿qué pregunta, qué, qué postura tendrá, ¿no? Herbert Marcuse, ¿no? Dicho sea de paso, padre intelectual de la Revolución Francesa, perdón, de la Escuela de Frankfurt. Sigue argumentando a lo largo de las odas nuevas este tipo de autores y se desmiente con un simple ¿en qué país se es más libre y justo? En uno donde el individuo decide y vela por sí mismo y posibilita ayudar a uno o a otro, o en uno en el cual el Estado inculca, coerciona e incluso no es el verdadero sálvese quien pueda, ¿no? Que se le adjudica siempre al sistema contrario. Solo basta con ver que la gente huye de Norcorea, ¿no? Cubanos, lo que decimos hace un tiempo, y se tiran al mar inclusive para escapar de dichos edenes en la tierra, ¿no? Según los autores y el señor Gutiérrez mismo, dice, después añade una pequeña nota que para ir cerrando, dice, sorprendente el nivel de indignación y resiliencia que desarrollé al hacer las primeras 50 páginas del libro. De todas formas, primeramente, bueno, voy a dar una respuesta filosófica y hechos, y luego voy a hacer una pequeña
devolución, si se quiere, desde la base evangélica, ¿no? La Biblia evangélica y no la católica, por obvias razones, ¿no? Que yo no soy evangélico. Pero bueno, les voy a pedir que si les gustó, que se les sirvió, de todas maneras, si me mandan un mensajito, puedo pasarle. Los libros son muy viejos y se utilizan en todos lados, así que los puedo facilitar para quien quiera profundizar por cuenta propia, ¿no? Y si les parece en los comentarios, si es correcto, si no es cierto, poder debatir en cierta forma y sobre todo orar, ¿no? Si la teología de la liberación resultó o no resultó, ¿no? A las luces de los hechos y qué les habla, ¿no? El Espíritu Santo en su vida. Y bueno, de nuevo, dejen en los comentarios un like, me gusta, no me gusta, para poder interactuar un poco más con la comunidad cristiana. Así que nos vemos, hasta otra y bendiciones.